Que tú seas ateo no significa que estas personas no crean en este tipo de ritos y rituales y actúen e influyen en nuestro día a día. No tiene nada que ver. Esta gente cree en esto y influye en la vida, ya digo, Revolución Francesa, Independencia de América, República en España, Segunda República, régimen del 78, el PSOE, señores, la masonería en España, la mayoría son personas del PSOE, cáncer de España. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar, como dije la semana pasada, de masonería. Creo que todos hemos escuchado hablar algo sobre la masonería. Si bien a algunos nos ha interesado mucho, otros lo han escuchado de tapadillo porque lo han puesto en la televisión, han comentado algo, porque últimamente la masonería, digamos que se está queriendo enseñar un poco más al público para quitarle todo ese carácter de hermetismo que tienen. Sin embargo, sigue siendo una sociedad secreta. Y como me ha interesado tanto, he comprado un libro de una persona a la que yo ya seguía, que se llama Pablo Sánchez Acero, que tiene un canal de YouTube que, si queréis entender lo que es la masonería y no os gusta leer, pues os recomiendo que vayáis, que se llama Píldoras de Acero, ¿vale? Allí tiene una serie de vídeos, una serie de informes muy buenos donde nos explica muy bien qué carajo es eso de la masonería y en qué consiste. Pero como no ha tenido suficiente, ha escrito un libro y yo he dicho, para mí. Y ese libro es este, Llueve. La masonería al descubierto, el poder, los símbolos y la historia real de la masonería, una mirada crítica a la orden que ha influido silenciosamente en la política, la sociedad y el rumbo del mundo moderno. Esto es interesante que aclare el rumbo del mundo moderno porque la masonería se funda oficialmente en el año 1717. Pero bueno, ya iremos poco a poco hablando del tema. La masonería se funda, como ya dije, oficialmente en el año 1717, pero esa es la masonería especulativa. La masonería especulativa se viene posteriormente de la masonería operativa. La masonería operativa es, digamos, toda esa... antiguamente la construcción, en la Edad Media, hay unas personas dedicadas a la construcción de catedrales que se organizaban en gremios. Ese gremio era el gremio de los masones, el gremio de los arquitectos que se dedicaban, pues como ya digo, a construir. Estaban los canteros, personas con conocimiento de matemáticas, de geometría, que tenían no solo unos conocimientos superiores al resto, sino que además tenían unos beneficios fiscales, tenían beneficios de movimiento, porque antiguamente en la Edad Media, pues coño, moverse era mucho más complicado que ahora. No solo por el transporte, sino porque tú no te podías ir, no sé, al Palatinado. Si vivías en Baviera, pues no te podías ir al Palatinado o al condado de no sé quién así porque sí, ¿no? Sí, tenías que pedir permiso, supongo. Y esta persona tenía el libre movimiento por muchas partes de Europa. Tenían unos beneficios bastante grandes. Esa masonería operativa de personas dedicadas a la construcción, literalmente se dedicaban a la construcción y que se organizaban en logias, que eran construcciones que estaban adyacentes a la construcción, valga la redundancia, de la catedral, etc. En la modernidad, con la entrada del humanismo, etc., digamos que la construcción de catedrales se va digamos como que el gremio va decayendo con esa introducción del humanismo y del renacimiento y va siendo poco a poco infiltrado por personas procedentes de esa nueva élite comerciante que empieza a rivalizar con la nobleza, con la aristocracia, etc. Entonces van reclamando espacio y van siendo infiltrados dentro de esa masonería operativa hasta que en 1717 pues se crea ya esa masonería especulativa con esa mezcla de ritos y rituales procedentes y copiados de la antigüedad, de movimientos como la alquimia, el hermetismo. Pero bueno, poco a poco. En este libro, que consta de 12 capítulos, el cual el último ya diré que no lo he leído y que es uno de los más interesantes, ya veréis por qué, pero no lo he leído porque no he tenido tiempo. Así que vamos a comentar, como veis lo tengo subrayado bastante, y vamos a comentar poco a poco cosas interesantes de la masonería. Podría estar hablando horas y horas sobre este libro porque la cantidad de temas que aborda es impresionante. Tiene apenas 300 páginas, tiene 300 y pico páginas. 300, no llega a 400 páginas casi.
pero una cantidad de información que es impresionante. Y una cantidad de documentación. Yo debo decir que tenía las perspectivas bastante altas, pero incluso las he superado, porque de verdad que el libro tiene una cantidad de referencias para que nos hagamos una idea. Lo que ha hecho Pablo Sánchez Acero es leerse todos los libros que existen sobre masonería y condensarlos en este. Y lo primero, antes de abrir el libro, que tenemos que inspeccionar es cómo que llueve. ¿Qué tiene que ver la lluvia con la masonería? Llueve se titula el libro. Pues tiene que ver mucho, porque resulta que entre los masones se dice cuando se filtra información de dentro de la masonería, se filtra al espacio público, información, no sé, como por ejemplo los grados o lo que tenga, o los secretos que esconde la masonería, entre masones se dicen, oye, llueve, es decir, está lloviendo, está cayendo información, se está filtrando algo, se está filtrando temas dentro de la masonería. Así que, ¿qué mejor título que llueve? O sea, ¿qué mejor título para un libro que habla de los secretos de la masonería que llueve? En ese sentido, pues muy bien. Y bueno, aquí incluye digamos que el elemento más característico de la masonería, ¿no? El que hemos visto en todos lados. La escuadra, el compás, la G y el ojo que todo lo ves, que ya veremos más adelante qué carajo significa eso. Bueno, el capítulo número 1 nos explica pues lo que yo os he dicho al principio, qué es la masonería, diferencia entre la masonería especulativa y la masonería operativa. Lo que tenemos que tener claro es que la masonería operativa ha desaparecido y que lo que está es la masonería especulativa, que es una serie de ritos y rituales que se dividen en 33 grados. Para el rito escocés antiguo y aceptado, que es el más grande, el Gran Oriente francés, que la masonería más grande es pues esa, la que se divide en 33 ritos. Con cada rito viene acompañado de una verdad, un conocimiento que se le va adquiriendo hasta el grado 33. Y el capítulo número 1, pues eso nos explica un poco el origen de la masonería, la leyenda Irán Aviv. Irán Aviv, para la masonería especulativa, para la operativa no, Irán Aviv es el primer masón de la historia. Es una persona que Irán Aviv era el constructor del segundo templo de Salomón, que llegado el momento, la historia a grandes rasgos es así. Irán Aviv es un fulano que contrató Salomón para que construyera el segundo templo. Construido el segundo templo, se le acercaron dos fulanos y le dijeron, oye, ¿cuáles son los secretos para conseguir que utilizaste para construir este palacio? Irán Aviv no se los concedió, lo mataron y ese fue el primer masón de la historia. Porque no querer explicar los secretos de la construcción del segundo templo de Salomón, se lo cargaron. Y según ellos, ese es el primer masón de la historia. Evidentemente no es el primer masón de la historia porque no era masón. Bueno, eso no hay que explicarlo. Pero ahí empieza todo. Les estoy explicando de una manera muy escueta porque si no me pegaría aquí hablando media hora. Cosas interesantes. Nos explica un poco lo que es Jaquín y Boaz. Otro de los elementos de la simbología más característica de la masonería son las dos columnas. Y esas dos columnas se llaman Jaquín y Boaz. Aquí nos explica un poco sobre la historia de Jaquín y Boaz, y así como la letra G, que nos encontramos aquí, al principio. G, que como nos explica, para muchos masones, la G significa Dios en inglés, God, y como nos explica uno de los masones más importantes, que fue Albert Pike, confederado americano, uno de los masones más importantes de la historia, no por nada, sino porque es el que más ha escrito sobre masonería, y gracias a él, bueno, él escribió el Moral y Dogma, que es uno de los libros más importantes si queréis entender sobre masonería, y que hace referencia mucho el autor en este libro, donde nos explica que, bueno, que explica uno de esos libros, que eso de la G no significa God, porque debería estar en el idioma original, que es el hebreo, y Dios en hebreo es Yod, y tiene un símbolo que es como una coma invertida, ¿vale? Unos dicen que es God, otros dicen que es Gauss, que es el acrónimo de... no recuerdo lo que era Gauss, lo pondré por aquí, lo que significaba. No, Gauss no, perdón, Gadu, lo pondré por aquí, y el significado, ¿vale? Que no lo recuerdo ahora. Cosas como el hexagrama. La explicación del hexagrama es muy interesante. Ya diré, es muy interesante y tiene que ver mucho con el tema del satanismo. Es muy interesante. Saturno nos controla. No. Vale. Pero digamos que la mayoría de personas coinciden también con esa relación que tiene la masonería con el hermetismo y la gnosis. La gnosis
Gnosis, que tengo un libro por aquí que tengo muchas ganas de leer. Está este libro de Antonio Piñero, que es una de las personas que más sabe sobre el cristianismo primitivo, la figura de Jesús. Tienen otro libro por ahí que se llama Jesús Histórico, que nos enseña quién fue Jesús realmente. Y este libro, la Gnosis judía y la Gnosis cristiana, explicada por sus textos. La Gnosis era pues un movimiento de los primeros siglos antes de Cristo, en los primeros siglos después de Cristo, que poco a poco, digamos que es un magma de creencias que tienen que ver con el hermetismo, con otras creencias de las tribus que estaban por ese entorno de Judea en la época de Jesús, y que poco a poco se va filtrando y se va condensando en la Iglesia Católica. Es una explicación bastante burda de lo que es la Gnosis, lo sé, pero bueno, más adelante creo que voy a hacer vídeos sobre la Gnosis, sobre libros relacionados con la Gnosis. Pero un poco eso, la G vendría a significar eso, Gnosis. ¿Y qué significa Gnosis? Pues Gnosis no es más que conocimiento, ese conocimiento que uno va adquiriendo a medida que va subiendo por los distintos grados que tiene la masonería. Y hablando de eso, en el capítulo 1.5 nos enseñan lo que son las bases de la no solo de la teoría de la masonería, sino de los principios de los rituales que se van haciendo dentro de la masonería para ir accediendo a los distintos grados. Y estos rituales pues vienen, toda esta teoría viene un poco de ese magma de la Gnosis, de la alquimia y del hermetismo. El hermetismo, que recordemos que es, sobre todo el hermetismo, tiene muchos aspectos de la masonería. Hablando sobre todo del simbolismo, hay un capítulo donde nos habla de simbolismo que voy a relatar simplemente, voy a explicar simplemente una figura y ya pasamos a otro tema. El hermetismo viene de esa figura sincrética que es Hermes Trismegisto, que escribió un libro, no escribió un libro, el libro apareció en la segunda no. El libro apareció, creo que el siglo, bueno, a principios de la modernidad, estamos hablando del siglo XV, XIV, por ahí, durante el Renacimiento, aparece la figura de Hermes Trismegisto, que condensa todo ese conocimiento en un libro que se llama El Kybalión, que tengo por ahí, que no lo traje, pero bueno, lo pondré por aquí también, el Kybalión, que viene a ser pues la explicación de cómo funciona el universo, ¿no? Son unas verdades ocultas, ¿no? Que ya no están tan ocultas, que los puede ver todo el mundo. ¿Qué es la base teórica? Que todo el mundo lo sepa. Todos esos libros de New Age, tipo El Poder de la Hora, El Secreto y todas esas putas mierdas, vienen, el origen, la raíz, vienen de el hermetismo, la alquimia y de esta figura sincrética que es Hermes Trismegisto, que vendría a ser una figura que surge en el Egipto, que hace conexión con el mundo griego, y es una figura sincrética entre el dios Hermes y el dios Tot, ¿vale? Es una figura teórica, es decir, no es una persona, sino que es una figura de la cual han escrito muchas personas, ascribiéndose al nombre ese de Hermes Trismegisto. Es una leyenda, es una persona legendaria, por así decirlo, una figura legendaria que surge en el antiguo Egipto y que es una figura sincrética entre el dios Tot y el dios Hermes. Hermes por parte de Grecia y Tot por parte de Egipto, que en esa conexión entre el mundo griego y egipcio se dieron cuenta que estos dos dioses tenían muchas cosas en común, a saber que eran los mensajeros de Dios, ¿no? Los mensajeros de la verdad divina. Y entonces crearon esta figura que influyó en los movimientos de la Gnosis, de lo que es el Levante, en todo lo que son esos pueblos del Levante mediterráneo. De hecho, dicen que Abraham fue discípulo de este Hermes Trismegisto, que a su vez Hermes Trismegisto viene de la Atlántida. Bueno, estas son teorías muy locas, la verdad, no voy a decirlo, que no tienen base, la verdad. Pero bueno, ya sabemos cómo son estos temas, estas cosas. Buscar información, buscar veracidad en el Antiguo Egipto es un poco... Bueno, me estoy yendo por las ramas. El hermetismo que viene de esta figura, Hermes Trismegisto, que se condensa en el libro El Kybalión, que pondré por aquí otra vez. Por si a alguien les interesa, lo podéis comprar en Amazon. Hay muchas versiones. Yo os recomiendo la versión de Sirio, la editorial Sirio, que dicen que es la mejor. Ahí está, ¿vale? Como digo, en el capítulo número 5 nos habla de la influencia del hermetismo, la alquimia y los antiguos misterios. Ya hemos hablado del hermetismo. La alquimia es pues la utilización de materiales, los principios, creo que eran el azufre, otro que no me acuerdo cuál era, y otro no me acuerdo cuál era. El azufre, la sal y el cobre. Bueno, no me acuerdo, los pondré por aquí, ¿vale? Y posteriormente nos habla de
esto viene muy a colación del siguiente capítulo, que creo que se titula El simbolismo, ¿vale? A ver si se llama así. No, masonería y judaísmo, que es otro tema interesante. Creo que es el tema anterior, que nos habla de los símbolos de la masonería. Y quería explicarles, bueno, me podría aquí explayar mucho, pero quiero explicarles simplemente la base de todo esto. Muchos dicen que la masonería son símbolos. De hecho, podemos encontrar por YouTube a personajes que nos explican lugares comunes como plazas, como puede ser la ciudad de Washington, como puede ser lugares céntricos como hay en Madrid, donde nos explican elementos arquitectónicos que son directamente masónicos. La masonería son símbolos, el número 33, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esos símbolos, como vamos a aplicar el tema por eso hay que entender las bases de la masonería, las bases herméticas, las bases de la gnosis, que son también símbolos que utilizan mucho los símbolos. Por ejemplo, vamos a explicar qué simboliza este símbolo de la masonería, que es la escuadra abajo, el cartabón, la G y el ojo que todo lo ve, ¿vale? Que es el gran arquitecto del universo. Ya veremos quién es ese gran arquitecto del universo. Los símbolos tienen un significado exotérico y un significado esotérico. Por ejemplo, la cruz. La cruz donde se crucificó Jesús. La cruz tiene un significado exotérico, que es el símbolo que tienen los cristianos, que representa el lugar donde fue crucificado Jesús, que es la figura central del cristianismo, Jesús, ¿no? La cruz simboliza, pues eso, el lugar donde fue crucificado Jesús. Ese es el significado exotérico. Luego está el significado esotérico. El significado esotérico viene del hermetismo. Por ejemplo, una de las máximas del hermetismo dice que como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. A decir que el universo es sí. El mundo material es una representación del mundo divino, es decir, lo que es arriba es abajo. Esto es muy complicado de explicar, pero bueno, vendría a ser así. Ese arriba es la vertical y ese abajo es la horizontal. El mundo material es lo horizontal, el mundo vertical es lo de arriba, ¿vale? Entonces la cruz vendría a significar eso, la horizontal y la vertical, el mundo terrenal y el mundo espiritual, ¿vale? Un poco grande rasgo. Significado exotérico, significado esotérico. Significado exotérico de el símbolo masónico. La escuadra y el compás. Escuadra y compás literalmente es lo que utilizaban los masones operativos para la construcción. La escuadra y el compás. Se remonta a la Edad Media, donde utilizaban pues todos estos elementos para construir, ¿no? Significado exotérico. Significado esotérico de la escuadra y el compás, que viene a su vez del hermetismo y de la alquimia. El hermetismo y la alquimia se utiliza, sobre todo en el mundo egipcio también, hay dos elementos centrales, que son el principio masculino y el principio femenino. Principio masculino activo, principio femenino pasivo. En la alquimia se utiliza, esto es muy importante, se simboliza, bueno, creo que es un triángulo hacia arriba, principio masculino, triángulo hacia abajo, principio femenino. También se simboliza con un sol y con una luna. ¿Esto qué coño tiene que ver? Bueno, el principio la unión en el hermetismo, en la gnosis, existe la creencia de que el universo es uno. Esto también lo habréis escuchado en el New Age, ¿no? Que todos somos uno con el todo, ¿no? Esto viene del hermetismo y de la gnosis, que nos dice que para llegar a ese uno debemos alcanzar una unión entre principios masculino y principio femenino. Principio activo masculino y principio pasivo femenino. Esa unión entre el principio masculino y femenino es lo que alcanza el uno con el todo. Y la escuadra viene a significar ese principio pasivo abajo y el principio masculino, el compás, arriba. Esa unión perfecta entre principio masculino y principio femenino hace la unión con el todo, es decir, con el uno, con el ojo que todo lo ve, ¿vale? Es así de sencillo. Significado exotérico, significado esotérico, ¿vale? Muy interesante. Y bueno, podría estar hablándoles aquí horas y horas sobre este libro y sobre la masonería, porque es espectacular la cantidad de detalle y profundidad, pero solo os puedo recomendar que lo compréis y que lo leáis, que lo experimentéis vosotros mismos. Los últimos capítulos pueden que sean los más interesantes, donde nos habla, por ejemplo, el capítulo número 11, que es el capítulo, creo que el más largo, donde nos habla de la masonería y el poder, ¿vale? Sobre cómo
ha influido la masonería a lo largo de la historia. Os hago un resumen. La masonería es la responsable de la Revolución Francesa y, por consiguiente, del genocidio de la Vendée. La masonería es la responsable de la Primera República y de la Segunda República Española, y también de los resultados de la Segunda República y de la Guerra Civil. No estoy diciendo que la masonería haya sido el responsable de la Guerra Civil, por supuesto, pero muchas de las políticas anticlericales que se llevaron a cabo en la Segunda República fueron por parte de la masonería. La masonería en la construcción del régimen del 78 y de la Constitución que actualmente tenemos en España. La mayoría de personas que estaban en ese comité de 7 personas eran masones. La masonería fue la responsable de la independencia de los Estados Unidos. Estados Unidos es un estado, no diré masónico, pero la mayoría de personas que tuvieron influencia en Estados Unidos y en la construcción del Estado moderno de Estados Unidos eran masones. Francia es un estado masón. Las repúblicas de Sudamérica son estados masones. La masonería fue responsable de las independencias de las colonias o de las provincias españolas de Latinoamérica. Los criollos se iban a estudiar a Francia, se iban a estudiar a Londres y eran iniciados en la masonería. Y ahí se les inculcó el tema de los principios humanistas, principios iluministas, entre comillas, que podemos ser muy críticos. Ya en este canal hemos hablado de la cara B, la cara oscura de esa revolución francesa, de ese iluminismo que no era más que una ideología que no tenía nada que ver con la naturaleza humana y que produjo el genocidio de la Vendée, como ya he comentado. Eran iniciados en esos principios de libertad, igualdad y fraternidad que dieron origen a esas secesiones, esas independencias de Sudamérica. La masonería dentro del poder económico actual en el siglo XXI, la masonería dentro de la iglesia. Hay un capítulo muy interesante que habla de la masonería, cómo se ha infiltrado la masonería dentro de la iglesia. Esa frase tan famosa, creo que era de Clemente, de un papa que no recuerdo el nombre. Bueno, no recuerdo qué papa era, pero la frase era: el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, como haciendo referencia a que la masonería se estaba infiltrando en la iglesia. Y la conclusión a la que llega el autor es que la masonería está hasta las entrañas dentro de la iglesia católica, que por si no lo entendemos, el gran enemigo de la masonería toda la vida ha sido el cristianismo y especialmente la iglesia católica. Actualmente está más bien en el protestantismo, porque la masonería está dentro de la iglesia católica y pone nombres y apellidos a papas que dice literalmente que son masones. Ahí es nada, ¿no? Sobre todo especialmente después del Concilio Vaticano II, muy discutido dentro de la Iglesia Católica por romper con muchas de las doctrinas y muchas de la herencia y tradiciones que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos, incluyendo no solo la misa en latín, sino otras cosas. Y el último capítulo, que yo creo que es el más interesante y el que no he leído, que es el capítulo número 12, que se titula Los Illuminati y el nuevo orden mundial. Ahí lo dejo. Ya digo, comprad el libro y yo acabo este vídeo para irme a leer el último capítulo porque es que no he tenido tiempo. Os emplazo a que lo compréis, de verdad es muy bueno. Tiene alguna errata y 2 críticas. Uno que tiene que ver con las formas y otro que tiene que ver un poco con el contenido general. El libro está escrito por una persona que es cristiana, pero una crítica a la crítica. Si bien ustedes pueden ser muy ateos y decir, mira, este tipo es cristiano y por eso está criticando a la masonería, no tiene nada que ver. Que tú seas ateo no significa que estas personas no crean en este tipo de ritos y rituales y actúen e influyen en nuestro día a día. No tiene nada que ver. No puedes ser ateo y criticar este tipo de cosas. No puedes ser cristiano y criticarlas también con más autoridad porque eres cristiano y odias estas cosas y crees firmemente que esta gente rinde culto a Satanás, así de claro. Como aclara muy bien en el libro. Esta gente cree en esto y influye en la vida. Ya digo, Revolución Francesa, Independencia de América, República en España, Segunda República, régimen del 78, el PSOE, señores, la masonería en España, la mayoría son personas del PSOE, cáncer de España. Ya digo, os lo recomiendo muchísimo si os interesa o si no os interesa la masonería. Así que nada. Me ha encantado el libro y no puedo sino recomendarlo. Así que nada, nos vemos ya en otra ocasión. Creo que no sé si se estrena alguna película la próxima semana, pero bueno, el caso, nos vemos la próxima semana para hablar de una película o de otro libro. No sé si me termina. Miren, como
Comentario final. Creo que queda un mes para el estreno de... Queda un mes para el estreno de La Odisea de Christopher Nolan. Me he querido leer La Ilíada y La Odisea. Primero me estoy leyendo La Ilíada y voy por la mitad. Yo no sé si llegaré. Bueno, voy un poco menos de la mitad, voy por el canto... Son 24 cantos. Voy por el canto 14. Me quedan 10 cantos. Yo no sé si llegaré, la verdad. Pero bueno, no sé si dejar La Ilíada porque me la leí. La que no he leído es La Odisea. No sé, intentaré leer 3 cantos al día para llegar. Pero bueno. El caso, nos vemos la próxima semana para hablar de otra película u otro libro. No creo que me lea otro libro en esta semana, así que bueno, nos veremos la próxima semana para hablar de otra película o de otro libro. Así que nada, espero que os haya gustado el libro. El libro no, el vídeo, perdón, es que me acabo de levantar, tío, lo siento. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana. Adiós.